de La Guaira. Desde allí, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy, lunes 29 de diciembre, el último lunes de este año 2025. Un saludo para quienes a esta hora nos sintonizan en DITU de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Con mucha expectativa ya les voy a contar qué se sabe sobre el anuncio que hará esta noche el presidente Gustavo Petro frente al aumento del salario mínimo para el año entrante. Todo apunta a que sí sería un controvertido incremento del 23%. Antes, noticias en desarrollo a esta hora en Colombia y en el mundo, una agenda cargada de noticias, no parece fin de año, está en pleno desarrollo la actividad de la rama judicial y hablando de polémicas, hay una decisión muy controvertida, acaban de ser dejados en libertad 3 de los involucrados en el desfalco del contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ministerio de Defensa, desfalco tasado en más de 32 millones de dólares. Los dejó libre un juez a 3 de los implicados, eso sí, continúan vinculados a la investigación. ¿Cuáles fueron los motivos? Kalila Peña. La juez 131 penal municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad mientras avanza el proceso judicial a 3 de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular el contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional. La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora, al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique, y al coronel Julián Rincón, adscrito a la Brigada de Aviación número 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para la sociedad, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad. A esta hora, la Fiscalía presenta recurso de reposición y apelación. Kalila, gracias. 1:03 p.m. Hablamos de la salida masiva de miles de viajeros por las terminales, por las vías del país, los trancones habituales de fin de año en la autopista sur, por ejemplo, saliendo de Bogotá, y también lo que pasa en los aeropuertos de Colombia. Nicolás Rodríguez, ¿cómo avanza a esta hora la salida de las principales ciudades de los viajeros, hoy 29 de diciembre? Ricardo, buenas tardes. Pues ya no hay congestión vehicular sobre la autopista sur ni la calle 80, donde esta mañana se registró esa masiva movilización de pasajeros y además de vehículos particulares y privados sobre la carretera. Mire, en cifras entregadas se puede confirmar lo siguiente. Solamente este fin de semana se movilizaron 155.278 personas desde las 3 terminales y se espera que por lo menos para hoy, 29 de diciembre, viajen 38.800 pasajeros en 3.400 vehículos, por lo menos desde la terminal del Salitre. Se espera además que por lo menos en las 3 terminales que tiene Bogotá, la del Salitre, la del norte y la del sur, se movilicen más de 155.270 pasajeros. La Secretaría de Movilidad precisamente esta mañana habló de la salida de Bogotá. Ella dice que hay normalidad para salir a las carreteras del país. Sin embargo, en videos también quedó registrado ese monumental trancón, por lo menos para salir a municipios Girardot y para los del departamento del Tolima. Hubo en los corredores principales de salida, pues hemos podido tener unas condiciones, digamos, fluidas en términos generales. Se han presentado algunos siniestros que han hecho, digamos, que haya un estrés adicional en algunos de los corredores, pero en términos generales... Ricardo, cifras también confirman que más de 25 millones de vehículos han pasado por los peajes del país, pero hablemos ahora del transporte aéreo, porque hasta hoy, hasta el 1 de enero, también se han calculado por lo menos la movilización de 2 millones de pasajeros desde las terminales aéreas del país, y por lo menos se espera que para hoy y desde el 19 de diciembre estén saliendo más de 300.000 pasajeros, principalmente a destinos nacionales, y se espera, Ricardo, una movilización de 1.293.910 pasajeros a destinos internacionales. Por supuesto, el día con mayor congestión tanto vehicular como aérea será el 31 de diciembre, el próximo miércoles. Fíjese que a esta hora las aplicaciones, entre ellas Google Maps, me reporta un trancón de 22 minutos saliendo de Bogotá por la autopista sur entre el centro comercial Unisur en Soacha
y la salida hacia una de las estaciones de servicio de Texaco en Chusacá. Es decir, que la congestión saliendo de Bogotá se mantiene a pesar de lo que reportan las autoridades. Hablando de transporte aéreo, hoy el Ministerio de Transporte se quejó de los costos de los tiquetes aéreos, sobre todo en los vuelos nacionales. La ministra dice que no es posible que cueste lo mismo un vuelo Bogotá-Cartagena que un vuelo Bogotá-Miami. Tal vez la ministra no tiene tan claro que ese mercado se mueve por la libre oferta y la libre demanda. Salima Feris. El Ministerio de Transporte solicitó a la Aeronáutica Civil exigir a las aerolíneas que se autorregulen en los precios de los tiquetes durante la temporada de fin de año y adopten un techo tarifario en medio del aumento en la demanda de vuelos nacionales e internacionales. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, advirtió que no se permitirán incrementos desproporcionados en los precios de los tiquetes y cuestionó el comportamiento reciente de algunas tarifas. No puede ser, como lo verificamos hoy mismo, que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que un tiquete a Miami. Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que es necesario aumentar la competencia en el sector aéreo para evitar que pocas empresas concentren los vuelos y puedan fijar precios elevados. Desde el gobierno advirtieron que las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del gobierno nacional. No hay tiquetes para viajar de Medellín a Urabá, vía que tenía 14 derrumbes y tiene paso a un carril en algunos de sus tramos. Alfonso Cárcamo está con los viajeros. Este es el panorama a esta hora en la terminal del norte, justamente ya con este paso a un carril habilitado. Recordemos que el viernes había más de 6.000 personas que estaban estancadas en esa zona de Medellín, precisamente por este daño, y pues ya hoy ven con beneplácito, ven una luz al final del túnel con esa importante noticia que pues todos quieren y lo más importante es llegar a casa a celebrar este último día del año. Mucha gente acá en la terminal, está difícil conseguir tiquetes, muchas personas han venido, incluso han perdido la avenida porque les dicen que ya para este año no hay viajes ya para la zona de Urabá. Solamente están habilitando pues carros para las personas que ya tenían tiquetes comprados y solamente le están abriendo paso a esas personas. ¿Y ustedes qué van a hacer entonces? Va a tocar alquilar un carro aparte particular y pagar más o esperar ya a ver si habilitan algunos buses. Estaremos muy atentos a lo que pase con viajeros que seguramente con el transcurso del día empezarán a represarse en esta zona de la ciudad de Medellín. Alfonso, gracias. Hablamos ahora de la expectativa que esta noche quedará superada en torno a cuál será el porcentaje de incremento del salario mínimo para el año 2026. Esta noche habrá locución presidencial a las 7 de la noche, grabada el sábado, es decir que desde el sábado ya está firmado el decreto del incremento. Está impulsada esta convocatoria, por lo menos para que los colombianos vean la locución del presidente Petro por parte de los ministerios de Trabajo y de Hacienda. Marcela Peña, todo apuntaría a que sí sería del 23% el aumento del salario mínimo. La dignidad se levanta. Firme. Pues Ricardo, hasta con jingle navideño, pósters de Navidad, publicidad de las cuentas oficiales están llamando a la gente para que se conecte a la transmisión de la locución presidencial esta noche, que ni siquiera se titula salario mínimo, sino salario vital, una referencia a los cálculos de la OIT, según los cuales el salario mínimo en Colombia no alcanza para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Ese es el argumento con el cual en el Ministerio de Trabajo se trabajó en un documento de aumento de 23% del salario mínimo. Recordemos, sin embargo, las cifras de la negociación: 7,21% la propuesta de los empleadores, de los empresarios en la mesa, 16% la petición de incremento de las centrales obreras y los trabajadores, 23% la cifra que estuvieron analizando el sábado desde el Ministerio del Trabajo. Esta noche a las 7 sabremos ya cuál es la que queda decretada para el 2026 y también el incremento que tendrá el subsidio de transporte. Muy bien, Marcela. 1:10 el gobierno con jingle, con impulso de sus redes sociales frente a la alocución de esta noche. Cambiamos de tema, hablamos de los combates entre el ELN y las disidencias de Calarcá en el Catatumbo. Más de 1.000 personas confinadas y otras 1.000 desplazadas dejan esos enfrentamientos en las últimas horas. Poco dice el gobierno, eso sí, de esta crisis humanitaria. Richard Quiñones, desde Cúcuta.
Al casco urbano del municipio de Tibú han llegado más de 300 familias al albergue Papa Francisco. En la ciudad de Cúcuta se han recibido 35 núcleos familiares a quienes se les ha entregado kit de alimentación, pero en esta zona de frontera ya no hay albergues. La situación es insostenible luego de una inversión mayor a los 20.000 millones de pesos. Uno de los desplazados que ha llegado a las últimas horas dijo esto a Blue Radio. Salí, digamos, sí, pues una bolsita, eché 2 muitas de ropa y todo se me quedó por ahí botado, los animalitos, hasta el celular por ahí se me quedó todo. Y yo llego aquí a Cúcuta y me topo con la sorpresa de una hermanita que también fue desplazada cuando el paramilitarismo, y desgraciadamente ella falleció en la clínica Duarte. Allá le demos cristiana sepultura. Estoy sin plata y sin nada, esperando la ayuda del gobierno, sí, a ver en qué me pueden ayudar. ¿Qué le han dado usted actualmente? Hace como 6 meses me dieron un mercadito, allá en la vereda me dieron un mercadito, y hasta la fecha que no me han vuelto a dar nada. ¿Qué están pidiendo usted como víctima en este momento? Claro, pues que digamos sí, que le colaboren a uno con una platica y con mercados también, porque digamos sí, uno sin trabajo y sin nada, ¿cómo hace uno para uno sobrevivir? ¿Quienes quedaron allá están aguantando hambre? ¿En qué condiciones están? Sí, hay gente que están aguantando hambre, que no es así. Luego no hay salida ni transporte ni nada. La gente, todo el mundo sin plata. En los últimos días, 2 vehículos de Ecopetrol fueron incinerados sobre la principal ruta de salida de estas personas confinadas. La situación es compleja y por ahora los líderes y las comunidades están pidiendo que se habilite un corredor humanitario por donde se permita la salida de las personas que están atrapadas allí para que puedan salir del lugar de confrontación o por lo menos puedan ingresar algunos alimentos al territorio. 1:12 minutos, gracias. Richard, hablamos ahora de los quemados con pólvora en esta temporada de fin de año, 949 personas en todo el país. Jessica Gutiérrez. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, durante esta temporada se han registrado 949 personas lesionadas por pólvora en el país, lo que representa un aumento del 14,2% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 831 casos. Del total de los afectados, 298 son menores de edad, una cifra que evidencia un incremento frente a la temporada anterior, mientras que 651 corresponden a personas mayores de 18 años. Ese reporte también indica que hasta el momento no se han registrado muertes asociadas a lesiones por pólvora en esta temporada. Sin embargo, se mantiene la alerta por el aumento de quemaduras graves, amputaciones y lesiones oculares. Y los departamentos con mayor número de personas quemadas son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Atlántico y Santander. Vamos ahora a la localidad de San Cristóbal, esto es en el suroriente de Bogotá. Llegaron las cabinas para poner en marcha el Transmicable en esa zona. Le cambia la vida a casi 500.000 de personas que se van a ahorrar mucho tiempo bajando hacia el sistema Transmilenio para ir a sus sitios de trabajo, a sus sitios de estudio. Juan Andrés Beltrán. Un saludo para todas las personas que se conectan con Blue Radio. Los saludo exactamente desde la estación de Transmicable de La Victoria y me encuentro en una de las 144 cabinas que completan el total de las cabinas, valga la redundancia, que componen este sistema de transporte en el sur de la ciudad. Cada una de ellas, como ustedes lo pueden observar, tiene sistema para monitorear mediante circuito cerrado de televisión, cámaras de seguridad. También cuenta con parlante que va entregando información en tiempo real. Adicionalmente, con sistema de aire acondicionado. Ustedes pueden ver todo esto en vidrio, en plástico mejor, que es transparente para que las personas puedan observar para mayor seguridad. Tiene unas telas en este momento por cuestiones de seguridad y de conservación, obviamente. Las sillas están distribuidas mejor al lado y lado de esta cabina. En total cada una tiene capacidad para 5 personas a cada lado, es decir, total de 10 personas que se pueden movilizar. Y mire, acá están algunas de las indicaciones de seguridad en las puertas que van a abrir únicamente mediante manipulación automática, con todas las restricciones respectivas, con las recomendaciones, por supuesto, que hay que seguir. Y pues así están aquí las 144 cabinas en esta importante obra que ya alcanza cerca del 80% y que según prevé el IDU estará lista para finales del próximo año, reduciendo desplazamientos para cerca de 400.000 personas que viven en esta zona de Bogotá de 35 minutos a tan solo 10 minutos. Juan, gracias. Hablamos de las noticias del mundo.
Hablamos de las versiones encontradas sobre un supuesto ataque de Ucrania a una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky lo desmiente. Hablamos de Hamas, dice que no va a entregar las armas, y también de una poderosa tormenta invernal que azota el este de Estados Unidos. Las noticias del mundo con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Según el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con 91 drones una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin en la región de Novgorod. Esto es entre Moscú y San Petersburgo. El jefe de la diplomacia rusa agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños. El ataque fue calificado por Lavrov como una acción terrorista que no quedará impune y anunció represalias contra Ucrania. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que este supuesto ataque a una de las casas de Putin era una mentira, un invento de Moscú para socavar las negociaciones de paz y pretende justificar nuevos ataques contra Kiev, la capital ucraniana. Y hace pocos minutos terminó una llamada entre Putin y Trump. La Casa Blanca dijo que fue una charla positiva, productiva, y Putin le contó a Trump sobre ese supuesto ataque ucraniano contra una de sus casas. El Kremlin informó que Trump estaba indignado por lo ocurrido y dijo que no se podía ni imaginar una acción tan descabellada por parte de Kiev. Moscú aclaró que no tiene intención de retirarse del proceso de negociación de paz con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano. El brazo armado del grupo terrorista Hamas, las brigadas de Al-Qassam, afirmó que no van a renunciar a las armas mientras persista la ocupación israelí y reafirmó su derecho inherente a responder a los crímenes de Israel, al que acusó de haber violado el alto fuego en Gaza. Su mensaje coincide con la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y hablar de la fase 2 del acuerdo de tregua que trata precisamente el desarme de Hamas, mientras Israel mantiene el control de más de la mitad de la franja de Gaza. Las brigadas de Al-Qassam insisten en que no se van a rendir, así tengan que luchar con uñas y dientes. Y por último, una nueva tormenta invernal azota el centro y el este de los Estados Unidos con lluvia, vientos peligrosos de casi 80 kilómetros por hora, nieve y hielo. La alerta por esta tormenta, emitida por el Servicio Meteorológico Norteamericano, cobija a 145 millones de personas en Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Virginia, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Cleveland y Michigan. Desde ayer, más de 8,000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos se retrasaron y se cancelaron más de 700. 1:18. Y en deportes, don Juan David Rivera, ¿qué tenemos este 29 de diciembre? Ricardo, hablaremos del gran momento de Luis Javier Suárez, el jugador colombiano que en Portugal la está rompiendo, que participó en 4 de los goles que con el Sporting le ganó 4-0 al Rio Ave por la Liga Portuguesa. También hablaremos de Miguel Ángel Borja, quien llegó a México para firmar con su nuevo equipo. Hablaremos del futuro de Falcao García, ya un equipo en Argentina le dijo que no. Recordemos que el Tigre quiere volver a jugar. Y Di Mayor, quien ya reveló las fechas de la Superliga, el primer título del año 2026 que disputará Santa Fe Junior. Blue, más que radio. Atención. Hola, ¿qué tal? Yo soy Caterina Ávila, periodista del Sistema Informativo de Blue Radio, y les quiero desear unas felices fiestas, una época muy llena de familia, de amor, de reuniones, de viajes, de mucha comida. Espero que pasen un gran momento este final de 2025. Hay una portada hoy en la prensa francesa, en el diario Le Dauphin, un periódico regional, que dice: Ibardot creó a la mujer. ¿Por qué será el título? Jugaban con el título de una de las películas en la que participó. Eterna, dice el periódico La Dépêche, o la Voix du Nord, que es un periódico también regional, dice el fin de un mito. Y es que en realidad Brigitte Bardot era eso, había trascendido más allá de la interpretación de la canción, de sus posiciones políticas, para convertirse exactamente en eso, en un mito. Su noticia, la noticia de su muerte, como digo... Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. De una forma muy poco usual hay rollazo político activo hoy, 29 de diciembre, don Andrés Carmona, sesionando el Senado, hablando de ascensos en policía y ejército, pero sobre todo intentando hacer debate de control político a la emergencia económica del gobierno nacional. ¿Cómo está, don Andrés? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Hay que dejar claro que esta sesión que está convocada para el día de hoy estaba prevista en el decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias, porque al gobierno le cogió el día en la votación y aprobación de los ascensos de policías y militares, que está incluso prevista la ceremonia para las 3 de la tarde. A esta hora que usted y yo
estamos hablando, el Congreso sigue sesionando, sigue debatiendo y votando esos ascensos que tienen su ceremonia de proclamación en 2 horas. Pero mire, el punto clave era que en medio de estos ascensos se iba a iniciar el debate de control político a los decretos de emergencia económica, aunque el gobierno insiste en que debe ser 10 días después de la finalización de la emergencia económica y por lo menos 5 días después de la aprobación de la proposición. El presidente del Congreso, Lidio García, dejó claro que la facultad del Congreso de adelantar debates de control político es en cualquier momento. Escuchemos. Le aclaro algo, el Senado de la República tiene toda la potestad para debatir, para opinar, para revisar, se cumplan o no los días, tiene toda la potestad para hacerlo, sin ningún tipo de problemas. Todos los ministros anunciaron que no iban a asistir. El único ministro que está presente es Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, quien está acompañando los ascensos. Eso sí, dejó claro que una vez que se voten, se retira del recinto. Escuchemos. Es en cabeza del señor ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Y ellos ya colocaron claramente la posición en la cual se requieren los 5 días para contestar el cuestionario respectivo. Y por consiguiente, la instrucción como gobierno es que no debemos asistir a dicho debate de control político. Ahora, la molestia del citante Carlos Fernando Motoa es que si en el decreto madre que establece la emergencia económica tiene como principal argumento, o uno de los principales argumentos, la crisis de seguridad, ¿por qué el ministro de Defensa, que es el encargado de la seguridad del país, no da respuesta a esa emergencia? Escuchemos lo que dice Motoa. ¡Qué falta de compromiso! Le tengo que recordar que usted firmó el decreto de emergencia económica. ¿O no fue usted? Fue suplantado. Si firma un decreto, asume responsabilidades. Entonces, mientras estamos en esta discusión, no se han podido votar los ascensos. La ceremonia es a las 3 de la tarde y hay voces que piden que la votación sea nominal, es decir, 1 a 1 para manifestar el voto. Tenga en cuenta, Ricardo y los oyentes, que estamos en sesión mixta, en sesión virtual, es decir, el secretario tiene que leer los 105 nombres de los integrantes del Congreso para que manifiesten el voto, lo que podría demorar, porque son cerca de 40 ascensos, el inicio del debate de control político. Incluso lo que dicen es que podría romperse el quórum y esperar los 5 días para que el gobierno pueda ser citado y participar de la sesión de debate. Ricardo. Andrés, ya vamos a volver a hablar de los ascensos y de la renovación de la cúpula militar y de policía, pero antes vamos a hablar de la otra parte del rollazo político que tiene que ver con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya se inscribió el comité promotor en el que están participando ahí por los laditos ministros del gobierno. La meta, 2 millones de firmas. Sobre este proceso ya nos cuenta Mateo Piñeros. Sacar adelante la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es una propuesta compleja, más con el panorama político actual. Ya se inscribió el comité recolector de firmas que deberá lograr más de 2 millones de apoyos. Una vez las firmas sean validadas, se necesita la aprobación del Congreso para que la constituyente sea una realidad. El precandidato Juan Carlos Pinzón. La inscripción ante la registraduría del comité promotor de una asamblea constituyente no es solo un trámite, es una amenaza directa a la democracia. Es abrir la puerta a una dictadura. Petro se quitó la máscara. Y claro, su deseo de seguir en el poder. Todo el país está en riesgo. Esto es el libreto del narcocomunismo. Debilitar la ley y cambiar las reglas de juego para poder quedarse en el poder. El presidente Petro aclaró que la constituyente no se hará ni en su gobierno ni en época electoral. El precandidato Juan Manuel Galán. En Colombia no necesitamos una constituyente, necesitamos cumplir la Constitución, hacerla cumplir. El año entrante, Colombia elegirá un nuevo Congreso de la República el 8 de marzo. Ese será el Congreso que con la función constituyente los colombianos elijan para las reformas que el país necesita y que deben ser alcanzadas por el máximo consenso posible.
Solo hasta el 20 de julio el Congreso evaluaría la constituyente y como cualquier iniciativa, el legislativo la puede rechazar. La ley debe ser aprobada en Cámara y Senado. Si llega a aprobarse, pasaría también por una revisión de la Corte Constitucional. Mateo, gracias. Y mientras tanto, hay más de 5.000 funcionarios y contratistas de la Defensoría del Pueblo sin pago. La defensora del pueblo, Iris Marín, denuncia que ni siquiera ha podido hablar directamente del tema con el gobierno nacional. Pablo Arango, usted habló con ella. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Meridiano Blue. Hay preocupación entre más de 5.000 colaboradores de la Defensoría del Pueblo, específicamente de defensores públicos, esos que atienden, por ejemplo, las audiencias preliminares, cuando las personas no tienen un abogado de confianza a los que no les han pagado. Dice la Defensoría del Pueblo que no han llegado los recursos por parte de precisamente el Ministerio de Hacienda. Esta mañana en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que el ministro de Hacienda no le contesta al teléfono, que es muy difícil la comunicación con el ministro, y dice que a pesar de todo esto, esperan que en el mes de enero se pueda resolver el pago para más de 5.000 contratistas que en este momento están sin recibir el dinero por parte de la Defensoría. Esto dijo la Defensora del Pueblo. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda? No, señor. No, ¿Lo ha señor. llamado? ¿Él le contesta el teléfono? No, muy limitado. Sí, lo he llamado, lo he buscado. A veces me responde monosilábicamente el chat, pero no ha sido posible tener una reunión presencial ni una conversación telefónica. Y es que recordemos que estos defensores públicos que hoy están sin pago en el país, además han tenido históricamente denuncias por la sobrecarga de trabajo. Ha dicho en esta misma entrevista la Defensora del Pueblo que están estudiando la posibilidad de tener alguna solución para la sobrecarga que tienen estos defensores que hoy están sin pago, hoy 29 de diciembre. También la Defensora del Pueblo en esta misma entrevista ha rechazado la situación que ocurre en el Catatumbo y ha asegurado que la Defensoría del Pueblo no ha podido entrar al territorio precisamente por los combates entre las disidencias y el ELN. Y es que justamente esta situación de orden público, no solo en el Catatumbo, sino en distintas regiones del país, es lo que va a tener que enfrentar la nueva cúpula militar y de policía, con el general Hugo López al mando del frente del Comando General. El regreso del ejército al mando coincide con estos desafíos. Felipe García nos cuenta más del panorama que enfrentan los nuevos líderes de la fuerza pública. El general Hugo López asumió el mando del Comando General de las Fuerzas Militares en reemplazo del almirante Francisco Cubides, marcando el regreso del ejército a la jefatura militar tras más de un año en manos de la Armada. López venía de desempeñarse como jefe de Estado Mayor Conjunto y llega al cargo en un momento clave para la seguridad y la estabilidad institucional del país. Nacido en Cali en el 68, el nuevo comandante general ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en el 84 y se graduó como subteniente de caballería en el 87. Es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa y ha sido profesor militar en Colombia y en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. En su trayectoria figuran cargos como Inspector General de las Fuerzas Militares, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición y director de Sanidad Militar durante la pandemia. También integró la delegación del gobierno en diálogos con el ELN y participó en misiones de paz. López asume en un escenario complejo, marcado por la recta final del actual gobierno del presidente Petro y en horizonte electoral de 2026. Entre los principales desafíos están frenar la expansión del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, entre otros grupos criminales, así como contener la violencia en regiones como el Catatumbo, el Cauca, Chocó y el sur del Meta. A esto se le suma la obligación de garantizar condiciones de seguridad para elecciones libres y transparentes el próximo año. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha sintetizado estos retos en 8 prioridades, entre ellas golpear las economías ilegales, reducir homicidios, extorsión y secuestro, prevenir el reclutamiento de menores y disminuir también el desplazamiento forzado. Pero ¿quiénes van a acompañar al general López en esta nueva cúpula militar? En el ejército, el general Roger Gómez Herrera fue nombrado comandante, con el general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante. En la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Fernando Silva Rueda asumió el mando acompañado por el general Alfindo Ariza como segundo comandante. En la Armada fue ratificado el almirante Juan Ricardo Rosso con el vicealmirante Orlando Grisales como segundo y finalmente el vicealmirante Harry Ernesto Reina asumió como nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Esta nueva cúpula asume muchos retos, entre ellos, en el último tramo del gobierno de Gustavo Petro,
intentar mejorar los números en rojo en cuanto a protección de líderes sociales. Este año que termina, más de 180 fueron asesinados en todo el país, además de 37 firmantes del acuerdo de paz que fueron víctimas de homicidio. Cristian Correa. La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de los casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios, según lo que explica la Defensoría. Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo con 20 casos, julio con 19 casos y noviembre con 18 casos. Desde enero del 2016 hasta noviembre del 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional. A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz. Blue, más que radio. ¿Cómo queda la relación entre el Congreso y el Gobierno de la República, faltando pocos meses para que Gustavo Petro deje su mandato? Esto fue lo que respondió Lidio García en Mañanas Blue. No, las relaciones no están pasando por el mejor momento. Y sin embargo... Saber a esta hora en Meridiano Blue. Hay pronunciamiento de la Fiscalía sobre el caso de Zulma Guzmán, la mujer que habría envenenado con frambuesas impregnadas de talio a 2 menores de edad, a 2 niñas en Bogotá hace algunos meses. Esta mujer fue capturada en Londres, se lanzó a las aguas del río Támesis y la Fiscalía confirma que sigue en delicado estado de salud y por eso no ha comenzado en forma su trámite de extradición hacia Colombia. Kalila Peña, regreso con usted. La delegada para la Seguridad Territorial, Daisy Jaramillo, aseguró que Zulma Guzmán, principal sospechosa por el caso de envenenamiento por talio y fallecimiento de 2 menores de edad, continúa en un hospital de Reino Unido. La última certificación que conoció la Fiscalía notifica que la mujer sigue en un delicado estado de salud, por lo cual continúa cobijada bajo el protocolo estricto de salud mental de ese país, que no permite avanzar en informarle a Zulma sobre la notificación roja y el proceso de extradición solicitado por Colombia. En la una, nosotros estamos haciendo actividades de carácter investigativo y 2, en relación con los jueces, todo lo que corresponde a audiencias de control de garantías y avances de desarrollo propio de la investigación. Doctora Daisy, ¿ella qué tan consciente está como para...? Nosotros tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. Esa es la información que tenemos. Recordemos que el proceso de extradición en el Reino Unido tiene 2 opciones luego de la verificación de salud física y mental. La primera es que la mujer acepte ser extraditada, o la segunda es que presente algún tipo de oposición. En ese evento, la Corte a la cual será presentada tomará una decisión que puede ser negativa en casos donde haya violaciones a derechos humanos, o puede dar su voto afirmativo a la extradición. Si bien es cierto, esta decisión es apelable, eso no suspende de inmediato la actuación. Puede incluso ordenarse la extradición de la persona y estar en trámite de la apelación. En el caso en que acceda, se remite nuevamente el proceso al Ministerio del Interior para verificar términos de derechos humanos y finalmente ser extraditada. Kalila, gracias. Y mientras tanto, en Bogotá, las autoridades investigan la muerte de una mujer al interior del centro comercial Santa Fe. Don Nicolás Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? Marcela, se trataría de una mujer de 65 años que entró esta mañana al centro comercial Santa Fe y perdió la vida, por lo cual las autoridades investigan su muerte. Pero mire, en este preciso momento el centro comercial acaba de publicar un comunicado aclarando lo que sucedió. Ellos confirman que se trató de una mujer de 65 años, de la cual también las autoridades no han podido esclarecer su identidad porque no llevaba como tal pertenencias que la pudieran acreditar o su cédula de ciudadanía para saber definitivamente quién era. Los hechos sucedieron a las 8:14 de la mañana y dice el centro comercial que desde que se supo este incidente se activaron todos los protocolos internos de atención y emergencia con el fin de acompañar a la
las entidades pertinentes que asumieron el control de la situación. Según nos comentan, desde el CTI de la Fiscalía aún continúan en el proceso de reconocimiento de esta persona. Cierran el comunicado además diciendo lo siguiente: acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración y hacemos un llamado a la prudencia, a la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información en atención a la dignidad de la persona involucrada. Es una noticia en desarrollo. 1:35 en La Guajira. Hay rechazo por el brutal asesinato de un líder indígena Wiwa delante de su esposa y de sus hijos. Están advirtiendo sobre un posible desplazamiento masivo por la ola de violencia entre grupos armados. Diana Ospino, en la costa caribe colombiana. Ricardo, mira, al borde del desplazamiento masivo forzado dicen estar miembros de la comunidad indígena Wiwa, hoy acosados por el accionar del Clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, esto en jurisdicción de La Guajira, en donde afirman que este año ya han sido asesinados unos 50 indígenas. El caso más reciente es el del líder de esta comunidad, José Miguel Mojica, quien fue sacado de una celebración de Navidad en la vereda Mucura mientras estaba acompañado de su esposa e hijos, y posteriormente fue acribillado delante de ellos. José Silva, quien es el presidente del movimiento indígena Nación Wayuu, insistió en un llamado al gobierno nacional a que tome medida ante una alerta que ya emitió la Defensoría del Pueblo por esta situación. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que le garantice la pervivencia a los pueblos indígenas de Colombia, en este caso a los 4 pueblos de la Sierra Nevada y al pueblo indígena Wayuu. No se puede seguir asesinando a unas comunidades indígenas. La Defensoría advirtió que son 21 municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena los que están en riesgo ante el accionar de estos grupos criminales. Hola, hola, soy Salima Feris, periodista de Blue Radio, y paso por acá a desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que esta época esté llena de mucha paz, amor y momentos especiales. Gracias por acompañarnos. El gobierno no ha encontrado la fórmula precisa para conjurar la grave crisis de orden público. A pocos meses de irse del poder, el presidente Petro volvió a sacudir la sábana para hacer su tercer cambio de cúpula militar. El nuevo barrido es con el pretexto de la seguridad y de la democracia de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Así las cosas, sale el general Luis Emilio Cardoso, traído del retiro, para asumir como comandante del ejército, y llega a esa posición el general Roger Gómez Herrera. Y de la comandancia de las fuerzas militares se va el almirante Francisco Cubides y llega el general Hugo Alejandro López Barreto. Para las Fuerzas Aeroespacial Colombiana llega el general Carlos Fernando Silva en reemplazo del general Luis Carlos Córdoba. Los únicos sobrevivientes a este remesón son el almirante Juan Ricardo Rosso Obregón, que se mantiene como comandante de la Armada Nacional, y el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, al quien el presidente Petro no le pasa ni una sola cuenta de cobro por la crítica situación de violencia e inseguridad. 2 botones para la muestra son el Catatumbo, que está nuevamente sumido en una escalada de conflicto por los enfrentamientos entre la disidencia del Frente 33 de las FARC y el ELN, los hermanos del presidente Gustavo Petro. Una guerra que en esta segunda temporada deja más de 500 desplazados que están llegando masivamente a la ciudad de Cúcuta. Independientemente del resultado, en lo que sí coinciden las partes es que estas conversaciones ya están en su etapa final, y para el presidente Donald Trump están muy cerca de lograr una propuesta concreta para poner ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:39 los deportes en Meridiano Blue, y Portugal se rinde a los pies de Luis Suárez. El delantero colombiano tuvo una brillante actuación en su último partido, y es que con 3 goles y una asistencia fue la figura de su equipo, el Sporting, en la victoria 4-0 sobre el Río Ave. Suárez, de 28 años, fue la gran figura y habló luego de su actuación. Sí, bueno, la verdad que muy contento por ayudar al equipo de esta manera. Creo que por ahí se venía, yo en lo personal venía trabajando mucho por conseguir un gol de cabeza, siempre intentaba, pero no había tenido la oportunidad. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y hoy se lo dedico a Dios y a mi familia, que siempre está conmigo. El Samario, según la prensa lusa, es el mejor fichaje en lo que va de la temporada.
Pues es que recordemos que llegó proveniente de la segunda división española de la Almería, pero ha anotado en todas las competiciones e incluso con 14 tantos es el goleador de la Liga Portuguesa. Por ahora su próximo partido será el próximo viernes enfrentando a Gil Vicente por la fecha 17 de la Liga Portuguesa. Espérate. Escuchábamos el sonido ambiente de la llegada de Miguel Ángel Borja al aeropuerto de Ciudad de México, y es que el Colibrí llegó a presentar exámenes médicos con Cruz Azul para así poder firmar contrato con la máquina cementera. El delantero de 32 años compartirá equipo con los colombianos Kevin Mier y Willer Dita y llega como agente libre tras finalizar su vínculo con River Plate. Seguimos también hablando de jugadores colombianos por el mundo, y es que el Tigre Radamel Falcao García, quien ha dicho que el próximo semestre quiere regresar a las canchas, ya le negó la puerta a un equipo, y es que en Argentina estuvo el rumor de que podría llegar a Tigre de Buenos Aires, pues habló Diego Dabove, el técnico de Tigre, quien desmintió este rumor. Bueno, de Radamel no hay nada. Ayer me preguntó alguien de prensa de acá en privado y le contesté al toque que es la realidad. No, ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada. Recordemos que Falcao no juega desde mitad de año cuando se desvinculó de Millonarios tras el primer semestre del 2025. Por ahora el Tigre pasa este diciembre en Argentina en espera de que se defina su futuro. Lakers 8 controlling. Reverse LeBron. Escuchamos la clavada de LeBron James, quien a sus 40 años y a 2 días de cumplir 41, realizó una clavada que le da la vuelta al mundo en la victoria 125-101 de los Lakers sobre Sacramento Kings. LeBron hizo 24 puntos, registró 3 rebotes y 5 asistencias en un juego donde su compañero Luka Doncic fue la gran figura al registrar 34 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Entre ellos dos lideraron a los Lakers, que le pusieron fin a una racha de 3 partidos sin conocer la victoria. Y cerramos con la confirmación de Di Mayor para las fechas de la Superliga 2026, donde Junior y Santa Fe jugarán por el primer título del año. El partido de ida será el jueves 15 de enero en el Metropolitano de Barranquilla y la vuelta será en el Campín de Bogotá el miércoles 21 de enero. Blue, más que radio. Hola, soy Rogelio Ramos y soy periodista y productor del programa Mañanas Blue. Paso por acá para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2026. Que este nuevo año que está por iniciar y la llegada del Niño Dios les traiga salud, prosperidad, amor y mucha unión familiar para todos. Feliz Navidad y próspero año. ¿Cómo recibe el Congreso la inscripción del Comité de Recolección de Firmas para convocar una asamblea constituyente? Esto fue lo que respondió el presidente del Senado, Lidio García, en Mañanas Blue. A ver, son miles de cosas, eso está más que obvio, ¿no? Nosotros, ni tontos que fuéramos para no entender para qué toda esta estrategia. Aquí viene una primera cosa, Ricardo, y es que si el Congreso aprueba El presidente Donald Trump acaba de hablar en la Casa Blanca, en Mar-a-Lago, en realidad, en la Florida, luego de su encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, confirmando primer ataque en tierra en territorio venezolano en contra de fábricas de drogas. Esto, escuchemos lo que había dicho a una emisora de radio en las últimas horas. Esperemos un momento, Marcela. Primero escuchemos con Juan Camilo Merlano lo que había anticipado anoche el presidente Donald Trump acerca de este primer ataque, sería el primer ataque por tierra en contra de objetivos en Venezuela que estarían vinculados con el narcotráfico. Juan Camilo. Aún no hay confirmación alguna ni del Pentágono ni de la Casa Blanca sobre el supuesto ataque anunciado por parte del presidente Donald Trump durante el fin de semana en un programa de radio de la emisora del multimillonario cercano al Partido Republicano John Catsimatidis, en la que el presidente Donald Trump aseguró que 2 días antes, es decir, el 24 de diciembre, habían acabado con una instalación o fábrica de drogas. They can't get anybody. And we just knocked out, I don't know if you read or you saw, they have a big plant or a big facility where they send where the ships come from. 2 nights ago we knocked that out. So we hit them very hard. No sé si ya lo viste o lo leíste, nosotros acabamos de golpear una gran planta o una gran instalación desde donde salían estas embarcaciones.
estas lanchas. Fue hace 2 noches que la golpeamos, los golpeamos muy duro, pero las drogas, el tráfico de drogas por vía marítima ha caído en un 97%, fue lo que dijo el presidente Donald Trump. Medios como el New York Times han citado a funcionarios de la administración quienes aseguran que el presidente Trump se refería a una instalación en territorio venezolano. No obstante, ni el Pentágono ni la Casa Blanca han dado mayores detalles, ni tampoco se han compartido imágenes o videos del supuesto ataque. Juan, pues en medio de la especulación se habla de un sitio, de una bodega en el estado Zulia. Acaba de referirse de esta manera el presidente Trump. Le preguntaron directamente por el ataque en tierra en Venezuela. ¿Qué dijo el presidente Trump? Esto fue lo que señaló. Well, it doesn't matter, but there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. Explosión en la zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Es el área de implementación, confirmando el presidente Trump que ya se habría dado el primer ataque por tierra en territorio venezolano. Marcela. Así, Ricardo, y mientras tanto, los efectos de las sanciones de la administración de Donald Trump sobre el gobierno de Nicolás Maduro se empiezan a ver. Venezuela no ha podido exportar, oigan la cifra, 17,5 millones de barriles de petróleo, todo por cuenta del despliegue militar en el Mar Caribe. Oscar Pineda. El cargamento de crudo que permanece varado en las costas venezolanas debido al bloqueo naval impuesto por la administración del presidente Donald Trump está valorado en $900 millones. Así lo reveló un estudio de la firma especializada Tanker Trackers, que advierte que los buques no han podido zarpar hacia sus destinos. En este escenario, Chevron se mantiene como la única compañía autorizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para recibir crudo venezolano. De hecho, recientemente el gobierno de Nicolás Maduro aprobó el envío de 500,000 barriles rumbo a Texas, aunque al mismo tiempo acusa a la Casa Blanca de intentar apropiarse de las riquezas del país. La Casa Blanca también ordenó a las fuerzas militares estadounidenses que se centren casi exclusivamente en aplicar una cuarentena al petróleo venezolano durante al menos los próximos 2 meses, según declaró a la agencia Reuters un funcionario del gobierno de Donald Trump. El impacto de las medidas estadounidenses también se refleja en el sector turístico venezolano. Alberto Vieira, presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela. Cerca de 10 aerolíneas han dejado de volar hacia Venezuela y hemos perdido una frecuencia de entre un 60%. La orden del cierre del espacio aéreo venezolano derivó en la suspensión de vuelos internacionales. Actualmente, solo 4 aerolíneas venezolanas mantienen operaciones hacia Colombia, Panamá y Curazao para atender la demanda. Blue, más que radio. ¿Cómo recibe el Congreso la inscripción del Comité de Recolección de Firmas para convocar una asamblea constituyente? Esto fue lo que respondió el presidente del Senado, Lidio García, en Mañanas Blue. A ver, son miles de cosas, eso está más que obvio, ¿no? Nosotros, ni tontos que fuéramos para no entender para qué toda esta estrategia. Aquí viene una primera cosa, Ricardo, y es que si el Congreso aprueba, el Congreso es bueno. Si el Congreso no le aprueba un proyecto al gobierno, entonces el Congreso es un Congreso atropellador, es un Congreso inserio, un Congreso que no le sirve a Colombia, que hay que prácticamente cerrarlo porque no le votan las iniciativas. Y realmente le digo, con este tema de lo último que estamos hablando de la constituyente, si superan todo el filtro que le digo que es un recorrido bien largo, dispendioso, le digo, el tema llegaría al Congreso. Los intensivos. Blue Radio informa. Hay incertidumbre entre más de 11 millones de pacientes de la nueva EPS porque desde el próximo 1 de enero, es decir, desde el próximo jueves, Colsubsidio dejará de dispensar medicamentos a esos pacientes, a los pacientes de la nueva EPS, y sobre todo los pacientes de alto costo están preocupados porque dicen que temen interrupción en los tratamientos y falta de claridad sobre quién se encargará ahora de darles sus medicamentos. Jessica Gutiérrez. A partir de este 1 de enero del 2026, Colsubsidio dejará de dispensar medicamentos a los usuarios afiliados a Nueva EPS. Y es que la medida se da pese a que hace apenas
2 meses con subsidio y la entonces agente interventora de esta entidad, Gloria Livia Polanía, había llegado a un acuerdo de pago con el fin de evitar la suspensión del servicio. No obstante, después de esto llegó el nuevo agente interventor Luis Oscar Gálvez y las droguerías anunciaron que no continuarán con la dispensación debido a las deudas pendientes con la entidad. Pues según lo informado, son más de 11 millones de afiliados los que se verán afectados para este 2026. En Blue Radio hablamos con Esperanza Arias, quien es representante de los pacientes de Nueva EPS. Hasta el día de hoy no sabemos quién nos va a entregar medicamentos, en qué condiciones nos van a entregar, la cantidad de pendientes que hay, no sabemos si van a responder por los pendientes que hay de pacientes. Al día de hoy, en estas festividades, los usuarios, en lugar de celebrar el cambio de año, están angustiados porque su vida corre peligro. Hasta el momento, Nueva EPS no se ha pronunciado y Colsubsidio reitera que solo garantizará la entrega de medicamentos hasta este miércoles 31 de diciembre. Y es que la ausencia de definiciones oficiales mantiene en vilo a miles de usuarios. Una muy compleja situación, Jessica, gracias. Y vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo. Ya les habíamos mostrado anteriormente las preocupaciones de la defensora Iris Marín porque no ha podido pagarle a miles de contratistas y servidores de la entidad. Sin embargo, por estos hechos están atacando al gobierno. El representante Andrés Forero critica, por ejemplo, que mientras la Defensoría está sin dinero, el gobierno gasta más de 1.000 millones de pesos en el arriendo de la nueva sede de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita. Mateo Piñeros. Es una denuncia que hace el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien responde a un trino de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en el cual ella dice que el monto del presupuesto para la Defensoría en 2026 es menor al solicitado y menor al asignado para el 2025. Pues el representante Andrés Forero asegura que mientras el gobierno deja sin pago a los funcionarios de la Defensoría, se está gastando casi 1.000 millones anuales en el arrendamiento de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita. Forero cita una respuesta que le dieron desde la Cancillería por medio de un derecho de petición. En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores revela que el costo mensual del canon de arrendamiento de la embajada en Arabia Saudita es de $19.333, es decir, más de $230.000 anuales. Es por eso que el representante Forero cuestiona al presidente Petro y dice que cuesta entender las prioridades del gobierno en medio de la emergencia económica. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. La falta de acuerdos entre los presidentes Trump y Zelensky en Mar-a-Lago este domingo ha llevado a que se produzca el incremento en el oro, que está ya a $4.500 la onza. La plata está a $84 en los mercados internacionales. Silvia Carrasco. Según los especialistas, el temor a que la guerra de Rusia en Ucrania se siga alargando hace temer que aumente la fragilidad de las cadenas de suministros. Así, el oro registra su mayor ganancia anual desde 1979. Hoy alcanzó un récord de $4.549 por onza. Luego retrocedió por debajo de los 4.500. La plata cerró hoy en torno a los $82, lo que significa un aumento anual de 181%. La onza, que se transa hoy en $82, en enero pasado se compraba por $29. La plata, además de ser un suministro industrial, está en el centro de la guerra comercial. China restringirá su exportación a partir del 1 de enero. Otros metales que también registraron incrementos son el platino, que alcanzó récords por la escasez de catalizadores automotrices, el paladio, que se acercó a sus máximos debido a sanciones rusas al suministro, el níquel, el cobre y el aluminio, todos ellos subieron debido a las prohibiciones de exportación y la interrupción de las rutas del Mar Negro desde Ucrania y Rusia. Los futuros del petróleo Brent también cerraron con hasta un 2% de alza, volviendo a situarse por encima de los $61 el barril Brent. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. Y comenzamos en el departamento del Atlántico porque en Soledad falleció un niño de tan solo 9 años que se ahogó en la piscina. Allí estaba nadando con 2 de sus primos. Hoy las autoridades están revisando las cámaras de seguridad para establecer si hubo fallas en los protocolos de seguridad. Ingel de la Rosa.
Marcela, en un aparente descuido terminó ahogado este niño venezolano de 9 años cuando disfrutaba de sus vacaciones en la piscina del conjunto residencial donde él vivía en el municipio de Soledad. El niño ingresó a la piscina de adultos en compañía de 2 primos, también menores de edad, quienes dicen haber salido del agua sin darse cuenta que el pequeño seguía adentro. Al parecer pasaron varios minutos hasta que un vecino desde su balcón se percató de que el niño estaba en el agua y bajó deprisa para auxiliarlo, pero fue en vano porque muy a pesar de que fue trasladado al hospital para reanimarlo, allí los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. Las autoridades indagan lo sucedido y analizan videos de seguridad en efecto para determinar las circunstancias en las que se produjo esta muerte de este estudiante de 4º de primaria, pues no se descarta que haya incumplimiento de los protocolos, teniendo en cuenta que al niño se le permitió el ingreso a una piscina de adultos sin siquiera tener la supervisión de un adulto responsable y tampoco había personal de salvavidas en el lugar de los hechos. Y en Bucaramanga, en Santander, se dio un segundo caso de menor de edad ahogado en menos de una semana. Un niño de 5 años que cayó a una piscina cuando estaba con su familia en una finca privada. Verónica Rincón. El más reciente hecho se registró el fin de semana en la vereda del Cocal, zona rural de Río Negro, Santander, donde un niño de 5 años perdió la vida luego de caer a una piscina ubicada en la finca campestre del sector. De acuerdo con la información preliminar, el menor fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció. Este lamentable episodio se suma a otro ocurrido el pasado 25 de diciembre, cuando una niña de 6 años murió ahogada en el balneario Cristalito, ubicado en la vía que comunica Río Negro con el Playón. Eduard Sánchez, director de gestión del riesgo en Santander. Producto, pues, al parecer de descuido. Por eso invitamos a toda la población en general a tener todas las precauciones necesarias. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos sucesos y reiteraron el llamado a padres y cuidadores para extremar las medidas de vigilancia. Verónica, gracias. Y desde esta noche en Cartagena no pueden circular en el centro histórico los tradicionales coches tirados por caballos. La idea de la alcaldía es que sean reemplazados por coches eléctricos. Sin embargo, la medida ha llevado a protestas de los cocheros desde primeras horas de la mañana. Dalida Orozco. Cartagena le dice adiós a los muy populares paseos en coches alados por caballos. La alcaldía prohibió la circulación de los tradicionales coches en el centro histórico de la ciudad para iniciar oficialmente la era de los coches eléctricos que estarán rodando por las calles del Corralito de Piedra desde mañana. La sustitución de los coches de tracción animal, que fue anunciada por el alcalde Dumec Turbay desde hace más de un año, ha sido rechazada por los propietarios y conductores de los coches que este lunes junto a sus familias protestaron en la Plaza de la Aduana. Aseguran que no se oponen a la transición hacia coches eléctricos, pero señalan que no tienen garantías en el proceso. Julio de Ávila, presidente de la Asociación de Cocheros. Ninguno de los que van a manejar esos coches mañana son nuestros cocheros. Ninguno. Pues no sabemos qué va a pasar porque ahora mismo somos unos desempleados más del país. Nosotros lo que vinimos a proponerle que si hay una sustitución, él pues nos compre los negocios, los coches y que haya una indemnificación. Entre tanto, el alcalde Dumec Turbay denunció un boicot a la circulación de los coches eléctricos. Aseguró que funcionarios del distrito han recibido amenazas anónimas en sus redes sociales y enfatizó en que los coches con caballos no van más. Adolfo Pérez, director de la UMATA. La idea es proteger a los animales, la idea es colocar a descansar a esos animales y que los cocheros que han sido cordialmente invitados a que hagan parte del proceso. Que se les respete su derecho al trabajo, pero que también respetemos el derecho de esos animales a descansar. Los coches eléctricos mantienen el color y prototipo de los tradicionales al estilo colonial. Son impulsados por un banco de baterías, cuentan con un sistema de registro y monitoreo y pago electrónico. Solo podrán circular 62 que fueron adquiridos por el distrito. 1:58, vamos a Cali en la feria, hoy el Día del Pacífico. Alejandro Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora los saludo desde el centro de Cali, aquí en la plazoleta de San Francisco, lugar donde se está llevando a cabo el Día del Pacífico, aquí en la feria
de Cali, que justamente pues este evento resalta la identidad y la cultura de la comunidad afro de la región. Aquí desde las 9 de la mañana las personas están disfrutando de diferentes actividades, por ejemplo, hay moda, accesorios, pero pues además de eso también hay cocina tradicional, y justamente vamos a hablar con María Juana Angulo. Ella es una cocinera de la región y nos va a decir cuáles son esos productos que hoy los caleños pueden disfrutar en el marco de la Feria de Cali. Tengo sancocho de pescado, tengo papa rellena con camarón, tengo pelada frita, tengo champú, tengo lulada, tengo suave de piangua, suave de camarón, suave de toyo. Pero si de gastronomía se trata, también hay bebidas tradicionales. Buenas tardes, bienvenida a Blue Radio. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Viviana Rodríguez. Bueno, ¿usted qué tiene aquí? ¿Cuáles son los productos? Bueno, el negocio como tal se llama Saboresista y tenemos los derivados del biche, entre ellos tenemos arrechón, crema de biche, siempre encima, tumbacatre, curao, toma seca, pipilongo, y también le manejamos los dulces de coco. Y es que estas son las actividades aquí en la Feria de Cali, pero además las personas también pueden disfrutar de un recorrido musical con las voces del Pacífico y además presentaciones de algunos grupos folclóricos de Valle, Cauca, Chocó y Nariño. Es la información desde la plazoleta de San Francisco en el centro de Cali. Alejandro Muñoz, Blue Radio. Hola.